Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos analizar un tema que a veces es difícil y que en realidad implica, digamos, hacer un análisis distinto. ¿Cuál es la relación entre la política y la religión? Por eso es que le pusimos la tentación del poder. Para eso vamos a contar con dos expertos en el tema. Primero está don Miguel Picado Gatchens. Él es presbítero de la Iglesia Católica, es doctor en teología y licenciado en historia cristiana, miembro de la Comisión de Estudios para la Historia de la Iglesia de América Latina, director del Instituto TIL, dedicado a la difusión e investigación de la historia de la Iglesia Católica de Costa Rica y miembro de la Academia Morista. Bienvenido. Gracias, y gracias Marcela por poner un tema tan importante sobre la mesa. Y también contamos con la presencia de don Jesús Antonio Rosales Valladares. Él es politólogo, asesor legislativo y es el director del Instituto en Políticas y Estudios Familiares. Bienvenido. Muchas gracias Marcela por la invitación al programa y a don Miguel por estar acá también para esta tertulia. Y como es común, vamos a ir entonces a una cápsula que nos va a contextualizar el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Desde la fundación del Estado costarricense, la política y la religión se han entrelazado, llegando al punto de que la Constitución de 1949, y vigente en la actualidad, declara como oficial la religión católica. La religión católica en Costa Rica ha jugado un papel importante en labores y luchas sociales del país. Algunos ejemplos importantes son la Carta Pastoral sobre el Salario Justo, de 1893, donde el obispo Bernardo Augusto Thiel denunció las injusticias laborales de la época. Además, en la década de los años 40, el arzobispo Víctor Manuel Sanabria Martínez influyó en la promulgación del Código de Trabajo al apoyar las luchas sociales de la clase obrera, en abierta cooperación con el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia y el Partido Comunista, lo que condujo a la gran reforma social del Estado costarricense. La participación de la Iglesia Católica también ha sido activa, como por ejemplo en la construcción del Hospital San Juan de Dios, la creación del movimiento sindical Rerum Novarum en agosto de 1943 con la autorización de Monseñor Sanabria y la coordinación del presbítero Benjamín Núñez, este último impulsor también de la fundación de la Universidad Nacional de Costa Rica. Sin embargo, aunque existen leyes que prohíben que los sacerdotes católicos ostenten cargos políticos, no impide que líderes de otras religiones se postulen y ostenten dichos cargos. Este fue el caso de la designación del obispo luterano Melvin Jiménez como ministro de la presidencia en la actual administración. Sin embargo, Jiménez renunció un año después por causas asociadas a sus labores como mediador entre el Congreso y la Casa Presidencial, pero nunca fue puesto en entredicho por ningún juez electoral o judicial su capacidad para ejercer cargos políticos. La relación entre religión y política es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Precisamente al inicio de la cápsula se hace una contextualización histórica, ¿verdad? En realidad el tema de la relación entre la religión y la política se ha dado de siempre, y no solo en Costa Rica, sí, a nivel mundial. En algún momento se ha planteado que fue un elemento cohesionador del Estado en los primeros años de vida independiente. En ese momento, realmente, ¿cuál fue el papel que jugó la Iglesia para la conformación del Estado-Nación que hoy conocemos como Costa Rica? Sí, Marcela, hay que decir varias cosas, y me va a ayudar don Jesús también. La Iglesia en Costa Rica existe mucho antes que el Estado. Claro. En el momento de la independencia cubría el territorio nacional con parroquias mucho mejor que el Estado a través de sus funcionarios. Después, las primeras asambleas constituyentes están conformadas en su mayoría por clérigos. Casi solo los presbíteros sabían leer. Sí. Entonces, eso explica mucho. Poco a poco va disminuyendo el número de clérigos en asambleas constituyentes y también en los congresos nacionales.
y son sustituidos por laicos. Es muy interesante observar que la iglesia en Costa Rica durante la colonia prácticamente no tenía riquezas como institución. Eso no quiere decir que hubiera algunos padrecitos bien adinerados Sí, claro. por herencia familiar, casi siempre. Entonces, el clero como un todo, como conjunto, salvo minorías de clérigos, está apoyando decididamente la creación del Estado. Y además, un Estado de orden liberal, en lo que se puede entender como liberal en aquel momento. Después la palabra va a cambiar de contenido. Sí, claro. Pero en Costa Rica no apareció nunca un partido conservador apoyado por la iglesia. Tal vez porque no había mucho que conservar, pero fue así. Entonces, fue un acompañamiento de la iglesia a la creación del Estado costarricense desde el comienzo. Y en momentos decisivos fue importante. Ahora estoy recordando el apoyo del obispo Anselmo Llorente y Lafuente a Juanito Mora para la campaña nacional, que este año estamos celebrando 160 años de la victoria definitiva. Sí. Pero Miguel, usted decía que no ha habido como un partido así conservador, pero bueno, tenemos la Unión Católica, todo el papel del Padre Bolio, el Partido Reformista. Esos no se podrían, digamos, analizar también, tal vez no sin necesariamente conservadores, pero sí con un apoyo evidentemente a la Iglesia Católica. Sí, pero eran como avanzados en lo social. Ah, ok. Esa es la gran diferencia. Sí, enorme. Ahora nos cuesta mucho entender que durante toda la mitad del siglo pasado, la iglesia, o al menos un sector de la iglesia, porque hablar de iglesia es complicado, porque siempre hay tendencias, diferencias. Claro. Pero la iglesia era como la avanzada en lo social. Eso es lo que explica que en junio de 1943, Víctor Sanabria, que por cierto no hay que decirle Víctor Manuel, él nunca se llamó Manuel, solo Víctor Sanabria. Se entiende muy bien con Manuel Mora. Con Manuel Mora, claro. Para hacer un acuerdo que permite llevar a la culminación las iniciativas de reforma social impulsadas por Calderón Guardia, que era un católico practicante, no solo porque iba a misa y cosas de estas, sino porque estaba imbuido del pensamiento de la doctrina social de la iglesia. Lo conocía y lo puso en práctica. Sí. Don Jesús, digamos, ya don Manuel nos contextualizó, digamos, históricamente el papel que ha tenido la iglesia, pero ya viéndolo como un poder fáctico, ¿verdad? ¿Cómo explicamos realmente por qué es tan importante analizar el papel de la religión? Y ahora vamos a entrar más en detalle porque hemos hablado de la historia, digamos, en este momento de las iglesias católicas, ¿verdad? Pero, ¿por qué es, digamos, la religión un elemento desde el punto de vista de poder relevante? Bueno, tal vez agregar nada más que al comentario de don Miguel, que en realidad sí, la iglesia ha jugado un papel muy importante y el cristianismo en general ha jugado un papel muy importante en la historia y en la construcción de la identidad costarricense, ¿verdad? Desde sus inicios. Y este aporte en lo social, ¿verdad? Estuvo muy bien expresado justamente con el papel de la iglesia, de su arzobispo en los años 40 y también esa expresión social justamente en el Partido Reformista del general Bolio. Pero, ¿por qué es importante? Bueno, porque yo quisiera incluso ir más allá de Costa Rica. Uno no puede explicar la historia de América Latina, ¿verdad? Sin mencionar el papel fundamental también del cristianismo en América Latina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno quisiera ver, por ejemplo, cuál fue el primer filósofo, el primer teólogo, pero el padre de la filosofía latinoamericana, uno tiene que mencionar a Bartolomé de las Casas, sí, a Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, o el peso que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, en la literatura latinoamericana, pero más allá de la literatura, en todo lo que tiene que ver con el papel político también que ella ejerció en su contexto.
Y ahí podemos nosotros seguir dando ejemplos. Claro, En el caso del sacerdote Miguel Hidalgo en la independencia de México, ¿verdad? Y podemos dar muchos ejemplos. Lo que quiero decir es que la historia de América Latina, la historia social, la historia cultural, la historia política de América Latina también ha estado impregnada de la participación del cristianismo, ¿verdad? Como cosmovisión en esa construcción de la identidad cultural, histórica y política de América Latina. Desde ese punto de vista, este debate sobre lo religioso y lo político, hasta dónde pueden mezclarse y hasta dónde no, ha estado presente ya no solo en América Latina o en Costa Rica, sino en todo Occidente siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Occidente es resultado, podemos decir, del pensamiento filosófico griego, por otro lado, el aporte sin duda del derecho romano, y por otro lado, de la ética cristiana, judeocristiana. Esa síntesis o esas fuentes que alimentaron y que dieron por resultado Occidente, es lo que hace posible que la política y la religión pues sean dos espacios en los cuales a veces podemos verlos juntos, a veces un poco más separados, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la praxis, pero siempre han estado ahí presentes. Don Jesús, vamos a ver, hemos visto como el papel, y sí, claramente, cuando uno se pone a analizar la historia de casi todos los procesos de independencia en América Latina, ahí está, ¿verdad?, el papel importante que han tenido diferentes personas, hombres y mujeres de la Iglesia. Pero entonces, ¿cómo una puede explicar todo lo que fueron las reformas liberales y anticlericales del siglo XIX, ¿verdad? Si hubo esa relación tan fuerte y tan positiva, digamos, en el tema de la independencia, que después siguió dándose, ¿por qué después se da ese, digamos, vuelco? ¿A qué se debe? Porque en realidad esto es una paradoja, ¿verdad?, del mismo cristianismo. Por un lado, desde el punto de vista teológico, digamos, el cristianismo plantea que el mundo terrenal es un mundo autónomo, y por otro lado plantea que el mundo de lo espiritual es, por decirlo así, el mundo superior, ¿verdad? Y en esta dualidad muchas veces se presenta la autonomía, por ejemplo, de lo religioso, pero cuando desde lo espiritual se ve la posibilidad de iluminar a ese mundo terrenal, entonces es donde se interviene. Entonces, tal vez, sí, tal vez quedémonos con esa idea y ya tenemos que hacer una pausa para que pueda seguir con la explicación. Okay. Estamos aquí en Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de la relación entre la religión y el poder. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de la tentación del poder. Antes de ir a una pausa, don Jesús nos estaba explicando precisamente por qué es que se dan, ¿verdad?, esta vuelta, digamos, con las reformas liberales y lo que fue las políticas anticlericales, para que nos pueda terminar su intervención. Explicaba, digamos, desde el punto de vista teológico, esa dualidad, digamos, que a veces se presenta en esa discusión a nivel meramente teológico, pero digamos más desde el punto de vista de la pregunta, en determinado momento los participantes en los procesos de independencia, por ejemplo, nosotros vemos que la Iglesia Católica, algunos de las autoridades, algunos de los obispos toman posición, digamos, en defensa de la corona española, pero hay otros que toman posición y se acercan mucho a los movimientos también independentistas, ¿verdad?, de los criollos.
Entonces, esto hace que algunos de estos movimientos y de los líderes después latinoamericanos que surgen y de los movimientos liberales, pues tomen algunas distancias con respecto al papel de la Iglesia, concretamente en América Latina, y sus propuestas más liberales pues hagan a un lado digamos, a la Iglesia y tengan en algunas de sus posturas posiciones un poco anticlericales, ¿verdad? Pero esto no siempre se ha dado, digamos, en todos los casos, porque aún y a pesar de esos movimientos liberales del siglo XIX, por ejemplo, el papel de la Iglesia siguió siendo importante, siguió siendo relevante, no desapareció, ¿verdad? Y más bien a inicios del siglo XX y conforme avanzaba las décadas iniciales del siglo XX, más bien el papel de la Iglesia siguió teniendo buena incidencia en toda América Latina y en particular en Costa Rica. Don Miguel también quería referirse a este punto. Sí, hablemos o limitémonos a Costa Rica. Imaginémonos un país, como explicábamos antes, donde el clero tiene una presencia muy fuerte en lo cultural y también en lo político. Entonces es lógico que los laicos que ya están participando en la política quieran como poner a un lado a los padrecitos, porque si no siempre van a ganar todas las elecciones municipales y todas las elecciones para ser diputados. Va a tener todo el control. Pues claro, entonces no va a haber Estado propiamente dicho, hay que poner a la Iglesia aparte. Ese es como el movimiento de separación justo, legítimo, comprensible. Como todo en la historia humana, y nosotros como personas también somos así, pues a veces caemos en contradicciones y en exageraciones. Entonces en 1884 se hizo en nuestro país algunas exageraciones, como por ejemplo expulsar a Bernardo Augusto Til, algo completamente injusto, prohibir que algunas muchachas ingresaran a la vida religiosa, que es algo como que no dependiera de la libertad personal, un tipo de decisión de esas, como prohibir la existencia de congregaciones religiosas masculinas a los jesuitas y a los padres paulinos, en fin, exageraciones. Cuando por otra parte sí habían aspectos que la Iglesia en aquel momento no entendió, pero que después fueron asimilados. Por ejemplo, el matrimonio civil, el divorcio. Bueno, después la Iglesia los entendió. De manera que fue como un tira y afloje para tratar poco a poco de encontrar como el camino correcto. Claro, entonces un poco lo que se plantea es que se limita la participación precisamente de los sacerdotes católicos, pero en ese momento no se visualiza, digamos, la participación de clérigos de otras denominaciones. Por eso entonces vamos a ver una cápsula que también tenemos preparada para el programa de hoy. Cinco meses antes de las elecciones presidenciales del 2010, en una homilía emitida durante la pasada de la Virgen de los Ángeles, el obispo Monseñor Ulloa instó a los feligreses a no votar por candidatos que niegan a Dios y defienden los principios que van contra la vida, contra el matrimonio y contra la familia, haciendo referencia a un proyecto que se tramitaba en la Asamblea Legislativa para sacar la palabra de Dios de la Constitución política y eliminar la religión católica como la del Estado, según el artículo 75 de la Constitución. En mayo del 2010, el Tribunal Supremo de Elecciones dio a conocer una resolución para que el obispo se abstuviera de hacer llamados a no votar por candidatas o candidatos que, a su juicio, no compartieran los valores de la fe católica. Pero actualmente, el caso no se ha cerrado. El pasado 1 de mayo se realizó la Misa del Día del Trabajador en la Catedral Metropolitana, presidida por el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, quien formuló interrogantes sobre la crisis del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sociedad mayoritariamente creyente, que vio en los principios de la doctrina social de la Iglesia un ideario por alcanzar. Les invito a seguir transitando por esos senderos,
a fin de fortalecer una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social, patrimonio nacional de bien común y manifestación de solidaridad social. Su 75 aniversario de fundación ha de motivar a todos, pero especialmente a quienes tienen poder de decisión, a poner total empeño en el verdadero diálogo para rescatar, sanear y fortalecer el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Emulando la participación de la Iglesia Católica en temas sociales como lo fue la reforma de los años 40. Precisamente antes de ver la cápsula estábamos hablando de que se limitó la participación de la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Cuán válido es en este momento y con lo que estamos viendo las llamadas de atención, ¿verdad? Y los procesos que se han hecho con respecto a aseveraciones que ha hecho la Iglesia Católica y que el Tribunal Supremo de Elecciones ha intervenido en el sentido de que está limitada la Iglesia Católica? Sí, y no las otras. Exacto. El Tribunal Supremo de Elecciones creo que comete una injusticia al impedirnos a nosotros los presbíteros participar en política, cuando los pastores evangélicos fundan partidos y ganan puestos curules en la Asamblea Legislativa. Eso es una discriminación contra nosotros. Tampoco no podemos ir a la Asamblea no por disposiciones de leyes nacionales, sino por el derecho canónico. Vea qué curioso. En cambio, sí se nos impide estar en el gabinete ministerial. Por eso fue que se dio la disputa si el obispo Melvin Jiménez, sí, Melvin Jiménez podía estar luterano, o no. Sí, se resolvió. Vea qué curioso, que como no era obispo católico, entonces no era problema. Sí puede ser. Él salió, como se decía bien al principio, por motivos, digamos, de política. Sí, por otros secular, temas, no era por digamos, un tema de su posición en la Iglesia luterana. Yo quiero entrar al fondo de todos estos asuntos, porque lo que gravita aquí es la confesionalidad del Estado costarricense. Hay gente que dice que el Estado no puede tener religión, porque el Estado ni se puede bautizar, ni ha hecho la primera comunión. Ni se va a casar, ni... Bueno, a veces se casa con... A veces se casa con algunas ideologías, pero bueno, no formalmente se supondría. Sí. Bueno, pero resulta que ese es un planteamiento como muy superficial, puesto que las leyes tienen que tener inspiración, y don Jesús se refería a eso al principio de su intervención, muy interesante, que las leyes tienen que tener inspiración filosófica y teológica, las cuales tienen por consiguiente que responder a los principios de la mayoría de la población. Lo contrario sería antidemocrático. Y resulta que en este país, si sumamos católicos, evangélicos de distintas religiones, iglesias, sí, más los judíos, más los islamitas, no sé a qué porcentaje llega, pero es una gran mayoría, que trata de fundamentar su fe. Y la fe no solo es un asunto personal, como quieren los liberales, sino que la fe también es un asunto social. Tratan de fundamentar su fe en los principios judeocristianos. Entonces eso tiene que estar presente. Estado confesional o no, yo preferiría que no. Sin embargo, hay que sostener la inspiración judeocristiana de nuestras instituciones. En ese sentido, un instante nada más, es más interesante el artículo 74 de la Constitución, que dice que toda reforma social debe estar inspirada en los principios cristianos de justicia social, que el artículo 75, que habla de la confesionalidad estatal. O que el artículo 28 del carácter oficial, no, perdón, que prohíbe a los clérigos y líderes religiosos mezclar su labor con la política electoral. Tal vez en ese sentido, don Jesús, de hecho, en la cápsula no se dice, pero hay como una llamadita de atención a la Alianza Evangélica, cuando en la primera ronda hace precisamente un llamado a no votar por partidos políticos que no, digamos, lleven la bandera de los ideales,
¿verdad? Entonces, ahí hay como una llamadita de atención, pero no se sigue un proceso como sí se siguió, ¿verdad? Sí, en estos casos. Por las razones ya, digamos, ya explicadas, ¿verdad? En el sentido de que la prohibición que se hace expresamente es a los clérigos de la Iglesia Católica, porque, digamos, legalmente, en su momento, cuando se estableció la normativa, ¿verdad?, constitucional en ese sentido, pues la presencia, por decirlo de alguna manera, de otras denominaciones o del protestantismo, etcétera, era muy pequeña, ¿verdad? Y por lo tanto no se contempló porque era prácticamente inexistente. Aquí, digamos, lo más importante también, retomando lo que decía don Miguel, sobre la discusión de si el Estado debe ser confesional o no, también hay que distinguir otro elemento importante, y es que sobre esta discusión muchas veces está el tema de si el Estado, si debe no solo haber una separación entre Estado e Iglesia, ¿verdad?, para que no exista confesionalidad por parte del Estado, sino también lo que se ha denominado la diferencia entre laicidad y laicismo, ¿verdad?, que es una discusión muy interesante, porque muchas veces al amparo de esta discusión se expone la necesidad de que el Estado asuma una posición no solo no religiosa específicamente de una u otra religión, sino antirreligiosa y anticlerical. Y eso ya es un tipo de laicismo que yo diría es antidemocrático, ¿verdad? Pues vamos a ir a una pausa y ya regresamos acá en Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de la tentación del poder. El pasado 1 de mayo se realizó la elección del nuevo directorio de la Asamblea Legislativa. La designación del diputado y pastor evangélico Gonzalo Ramírez, del Partido Renovación Nacional, como presidente del Congreso, causó conmoción en las distintas esferas políticas y religiosas debido a lo atípico del caso. Ramírez fue designado con el apoyo de la fracción del Partido de Liberación Nacional y del Partido Restauración Nacional. Además, se le sumaron los votos de los diputados que votaron por sí mismos en la segunda ronda de la votación, los votos nulos y en blanco, donde destacan los 4 votos de los diputados del Frente Amplio, que, al no votar a favor de Otón Solís, indirectamente ayudaron a que Gonzalo Ramírez ganase. En consecuencia, queda electo presidente de la Asamblea Legislativa con 33 votos a su favor, don Gonzalo Ramírez Zamora. Esto causó molestia e indignación entre los seguidores del Frente Amplio, debido a que históricamente este partido ha luchado a favor de la separación entre la religión y la política, mediante la creación de un Estado laico. Regresamos a Sobre la Mesa analizando el tema de la tentación del poder. Tal vez, don Jesús, ¿cómo explicar la elección de don Gonzalo, ¿verdad? En este momento, bueno, sí, había una alianza entre los diferentes partidos, fue difícil que él llegara, y bueno, lo que significa tener también a un pastor como presidente del Parlamento. Bueno, él antes de ser diputado era pastor, ¿verdad? Él desde que es diputado no ejerce como pastor. En todo caso, él llega como parte de las reglas del juego del sistema democrático de elección que hay en la Tal vez nada más una consultita que me surgió antes de que continúe. Si son pastores, cuando llegan al Parlamento, dejan las labores pastorales y pueden retomarlas cuando salen de ser diputados, pero mientras son diputados no pueden ejercer como... No es que no puedan, es que en el caso de él para dedicarse enteramente a su labor como parlamentario, ¿verdad?
él no sigue, digamos, a cargo de... Él no era pastor principal de ninguna iglesia, era copastor, ¿verdad?, en una iglesia, pero en todo caso, digamos, el punto fundamental es que él en ese momento no es pastor. Por otro lado, es abogado, ¿verdad? Pero bueno, obviamente a él cuando se le hace mención, no se le dice el abogado Gonzalo Ramírez, sino el pastor Gonzalo, o el líder evangélico Gonzalo Ramírez, como se le puede decir, por ejemplo, a un anterior presidente, el católico, ¿verdad? Presidente católico tal, no, se le denomina a él por ser evangélico. Pero en todo caso, digamos, aquí lo que es importante es lo que se menciona, si alguien que profesa, digamos, una religión o que ha sido líder de una denominación religiosa, puede o no puede participar en política, ¿verdad? Bueno, en este caso, para el ámbito, digamos, protestante o evangélico, no hay esa prohibición, como sí la hay, digamos, en el caso de las autoridades religiosas católicas. Y yo quisiera aquí mencionar, como un aporte a la discusión, lo que un teólogo, historiador, filósofo y politólogo, Martín Ronheimer, señalaba sobre lo que él denomina la secularidad cristiana. Él decía que no necesariamente participar en política significa que lo religioso, o sea, por parte de un cristiano, que lo religioso va, digamos, de alguna manera a instaurarse en las instituciones seculares. Dicho de otra manera, el hecho de que esté una persona cristiana evangélica en la presidencia de la Asamblea Legislativa no significa que digamos, la religiosidad va de alguna u otra manera a imponerse dentro de una institución como es el Congreso de la República, que es totalmente secular, ¿verdad? Claro. Él participa dentro de las reglas del juego de un, digamos, de un sistema democrático constitucional, ¿verdad? De un Estado constitucional democrático y por lo tanto con reglas del juego seculares. Claro, don Miguel, de hecho, siguiendo con lo que decía don Jesús, don Gonzalo plantea que él va a ser presidente del Parlamento y que no va a tener una línea, ¿verdad?, desde religiosa. Pero no es contradictorio que precisamente, creo que fue esta semana, introdujo 89 mociones al proyecto de ley de las uniones de hecho de las personas del mismo sexo, ¿verdad? Y entonces la crítica del movimiento LGTBI es, él está aplicando sus creencias religiosas para frenar una ley que me genera derechos a mí. Ahí no veríamos, digamos, precisamente esas contradicciones. Bueno, el asunto es complicado porque se está dando una alianza de hecho entre las autoridades católicas y los pastores evangélicos para frenar ese tipo de leyes. Entonces, sí, este es un ejemplo, pero hay otros. Claro, ¿verdad? Entonces nos indica lo complejo del asunto. Yo quisiera hablar un poquito de los partidos evangélicos, que es un fenómeno latinoamericano, no es para nada exclusivo de Costa Rica. Y todos, en toda América Latina, los partidos evangélicos son muy conservadores, muy derechistas. Y, por ejemplo, jugaron un papel decisivo en que cayera la presidenta brasileña. Sí. ¿Me ayuda con el nombre? Ay, ya me dejó igual a mí. Cristina Rousseff. Cristina Rousseff, sí. En Costa Rica fueron decisivos para la aprobación del Tratado de Libre Comercio, que es otra discusión, pero que yo lo considero sumamente dañino. Y entonces el Tribunal Supremo de Elecciones, dominado por Liberación Nacional, aquí las cosas hay que decirlas como son, infeliz con esos partidos porque significa votos. Y es una alianza. Y que nadie me diga que no es una alianza cuando lo acabamos de ver en la cápsula que usted nos presentó antes.
Ahora, Liberación Nacional logra elegir a alguien de su conveniencia y escogen un pastor evangélico y le dan todos sus votos. Bueno, recordemos a doña Laura Chinchilla como, ¿verdad?, que fue declarada, ¿cómo fue? Hija predilecta, sí. y que uno decía hija predilecta, pero es una mujer casada en segundas nupcias, ¿verdad? Era como, para mí que sea casada ¿verdad? Pero que una decía... no le tenía que impedir ser hija predilecta. Lo que pasa es que toda mujer es hija predilecta de la Virgen María. Todas somos hijas predilectas de la Virgen María. Claro. Pero eso no hace, digamos, no da cuenta de esa alianza que además, pues sí, ¿verdad? Sí, y después... en su aspecto negativo. Lo bueno, no de la alianza, pero sí de una influencia que las iglesias, vea que lo digo en plural, tienen que tener ante el Estado, es para defender instituciones valiosas como hace Monseñor Rafael Ángel Quirós, José Rafael Quirós, defendiendo la Caja Costarricense del Seguro Social, que es una institución nacida de lo católico. Sí. El presidente católico Calderón Guardia, apoyado por el arzobispo Víctor Sanabria, e incluso con la bendición de Pío XII, el Papa. Pero es muy interesante a propósito de lo que don Jesús nos estaba explicando antes. Creada por la Iglesia en su momento. Ahora trabajan muchos católicos y muchos evangélicos y hasta gente que no es creyente, lo cual no significa para nada que esa institución esté siendo como dominada por lo religioso. No, ya es seglar, tiene su propio accionar secular, digamos, humano, y es que lo verdaderamente humano es cristiano. Pues entonces es esa situación. La participación de la Iglesia es a favor de la justicia, a favor del ser humano. Y ojalá que las iglesias evangélicas se nos unan a lo católico cuando se trate de promover leyes de verdadero bien social. Don Jesús, sí. Siguiendo, digamos, un poco en esta discusión de cuánta participación, doña Elizabeth Odio hace tal vez como 6 meses planteaba que, abro comillas, creo que la religión tiene su propia esfera, es muy personal, cada quien tiene sus propias creencias religiosas que merecen respeto. Pero en el aspecto político es diferente. Y ahí hay que aplicar lo que enseñó Jesús, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, cierro comillas. En ese sentido, el hecho de que haya representación, digamos, de las iglesias en el Parlamento, no está mezclando, digamos, cosas que no necesariamente se mezclan. El hecho de que, otra vez, el hecho de que, digamos, haya una separación entre, digamos, el Estado y la Iglesia eventualmente, o que haya una separación de lo que podemos decir la cultura política laica, ¿verdad?, de lo que puede ser el cristianismo en sus diversas expresiones, ¿verdad? No significa que el cristianismo no pueda opinar, no pueda incidir sobre lo público, ¿verdad? Sobre la esfera de lo público. Claro. Y entonces, porque si no, entonces ahí efectivamente tendríamos a un Estado no facilitador de las expresiones religiosas, cualquiera que éstas sean, ¿verdad? Y en el caso, obviamente, el cristianismo, porque es la que tiene mayor presencia histórica y cultural y de identidad en la vida costarricense, sino que tendríamos a un Estado antirreligioso, ¿verdad?, que no permite que nada de lo religioso pueda expresarse o pueda aportar. Y como hemos visto históricamente, la participación del mundo cristiano ha estado presente en la vida de América Latina desde siempre, ¿verdad? En lo social, en lo cultural, en la literatura, en la política, en todas las expresiones de la vida, ¿verdad? Entonces, el sacarlo del todo, ¿verdad?, y dejarlo solo como una expresión individual, a mí me parece que eso también es una aspiración extrema de índole laicista, ¿verdad?, absoluta. Ahora, no es contradictorio con la esencia misma del cristianismo, porque el cristianismo justamente le interesa el bien común, le interesa a la persona, le interesa al ser humano, y por eso cuando
cuando considera que puede hacer un aporte, entonces lo realiza, obviamente respetando digamos, las instituciones, respetando las condiciones y la normativa que lo posibilita. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa analizando el tema de las tentaciones del poder. Sobre la mesa, voy analizando el tema de las tentaciones del poder. Antes de ir a una pausa, yo estaba precisamente citando a doña Elizabeth Odio y don Miguel se quería referir precisamente a eso. Sí, que doña Elizabeth, que es una intelectual y una abogada muy notable, no se meta a hacer exégesis, a interpretar la escritura, cuando dice que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, y que entonces hay que tener una abstención de lo religioso en la vida social y política, simplemente está diciendo un disparate. No es así. ¿Por qué no es así? Porque entonces estaríamos diciendo que Dios no tiene que ver con las realidades sociales, económicas, políticas. Es decir, lo sacamos de este mundo a Dios. La realidad humana en última instancia. En última instancia. Bueno, sí, pero ¿y si yo no creo en Dios? Pues entonces usted tiene todo el derecho de no creer en Dios, pero que no nos quite a los que sí creemos en Dios el derecho a participar en cómo queremos ordenar esta sociedad. Ahí es donde yo tenía una consulta y tal vez para los dos. Si yo me pongo de este otro lado de la acera, ¿verdad? Yo me veo, ¿verdad?, violentada, digamos, de que hay cosas en las cuales quiero avanzar y no se me permite, porque precisamente la lógica de los partidos evangélicos o de la Iglesia Católica piensa distinto a como pienso yo. Entonces yo podría decir, yo no tengo ningún problema como piensan, digamos, esas, ¿verdad?, las iglesias, pero yo pienso diferente, porque tengo que asumir esas políticas si mi lógica de vida es otra. Tal vez don Miguel, porque la vida social es así. Yo, por ejemplo, estoy a favor de que el comercio de drogas se legalice. Nos parece que nos está destruyendo el tejido social. La prohibición al consumo y al comercio de drogas. Bueno, pero la sociedad todavía no lo acepta, entonces yo tengo que abstenerme a lo que existe. ¿Verdad? No sé si es suficientemente claro. Es decir, la vida sociopolítica de un país te impone limitaciones a todos los grupos. Y la convivencia democrática es poner sobre la mesa las diferencias e ir tratándolas. Don Jesús. Sí, yo lo que creo es que efectivamente hay algunos temas importantes de la agenda nacional que deben de seguirse debatiendo, que deben de seguirse dialogando, ¿verdad? Y buscar los acuerdos que sean necesarios para poder avanzar. No solo los temas, digamos, que promueve un colectivo o que promueve otro colectivo, sino todos los temas, ¿verdad? Son relevantes. Los partidos cristianos han venido de alguna u otra manera teniendo ya una presencia permanente, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa y en esta legislatura, digamos, han tenido mayor presencia que las veces anteriores, que elegía 2 diputados, ahora ha elegido 3 diputados, más uno más por Cartago, ¿verdad? Que serían 4 diputados que en realidad coinciden o han coincidido en determinados momentos para promover cierta agenda. Bueno, esto le da son 4 diputados frente digamos, al resto de 53 diputados en el Congreso, ¿verdad?, que también algunos tendrán sus ideologías, sus otras creencias, otros serán católicos, etcétera. Y esas son las reglas del juego con las cuales la Asamblea Legislativa discute proyectos de ley, ¿verdad? Pero ahí usted planteaba el tema de generar debate, pero hay temas en los cuales estamos absolutamente polarizados que realmente
dependiendo del lugar donde uno lo vea, son los buenos y los malos, ¿verdad? Hemos llegado a ese punto de que son los buenos y los malos. ¿Cómo lograr, digamos, perdón, antes de darle la palabra a don Miguel, lograr efectivamente que entonces logremos ponernos de acuerdo en puntos comunes? Porque, digamos, en este tema, en fecundación in vitro, en el tema de, no sé, aborto terapéutico, ahí no hay forma, digamos, de tener ese encuentro. ¿Cómo generar un encuentro para llegar a puntos medios? Nada más quisiera agregar un elemento. Bueno, tal vez porque la sociedad también se encuentra polarizada y también tomando en cuenta de que la sociedad misma, o tenemos que volver los ojos a la sociedad. La misma encuesta del CIEP de enero, ¿verdad? Nos mostraba una realidad social en donde nos decía, por ejemplo, que la mayoría de los costarricenses no estaban a favor de todos estos temas, ¿verdad? No estaba a favor de la fertilización in vitro, no estaba a favor del aborto, la mayoría de los costarricenses no estaba a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Decía la misma encuesta que prácticamente para el 70% de la población costarricense lo religioso es fundamental en sus vidas. O sea, el aspecto religioso es fundamental en sus vidas, el 70% de la población. Decía también que entre católicos y cristianos de otras denominaciones, evangélicas, etcétera, sumaban prácticamente casi el 90% de la población, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad que de alguna u otra manera, es la realidad social, que de alguna manera también tiene su expresión en la conformación de lo político, ¿verdad? De las expresiones de lo político que se dan en los partidos políticos, que eventualmente se pueden dar en la conformación del Congreso, ¿verdad? Y todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? A la hora de ese debate nacional que hay que dar. Claro, don Miguel, desde el puro inicio planteaba que de hecho aquí no han habido partidos realmente conservadores. No. Y un poco lo que, digamos, la crítica que se hace es que precisamente más bien estamos dando una vuelta al conservadurismo. Sí, tal vez en estos ese partidos sentido, evangélicos son netamente conservadores. Es un problema. Y esas alianzas, porque yo a veces digo, hay un candidato o alguna candidata que plantea una cosa en un tema y cuando ya se ve en la palestra hace alianza y ya piensa diferente. Sí. Entonces uno dice, pero pensaba hace un mes de una manera y ahora piensa de otra. Bueno. O sea, no es un tema, digamos, tanto como de mis creencias religiosas, sino como oportunismo político. Puede ser. Ahora, hay un fenómeno muy curioso, y voy a ver si lo explico bien. La existencia de grupos de lésbicos, homosexuales y similares es lo que alimenta el voto electoral que sostienen los partidos evangélicos. La gente en contra de... Ah, claro. Entonces estos partidos evangélicos dicen, nosotros somos los que nos oponemos a esas cosas tan terribles, voten por nosotros y tenemos 4 diputados. Es contraproducente. Mejor escogieran estas personas como vías más discretas de accionar para obtener mejores resultados políticos. Hasta la fecha les va pésimo. Vean que, no, bueno, usted lo expresaba con muy buenos números hace poco. Bueno, pero si yo hubiera sido discreta en los 40, tal vez no tendríamos código de trabajo ni caja. Ah, pero es que detrás de ahí hubo un trabajo muy fuerte. De muchos años. De muchos años. Y en estos temas no hay trabajo de tantos años. Creo que no han logrado convencer a la población. Colocarlo en la agenda. Es que no, es que hay cuestiones muy controversiales. Sí. Por ejemplo, un instante nada más. En la mañana estaba oyendo a alguien que debatía, es que una cosa es que yo esté de acuerdo en el respeto que les tenemos que tener a las personas homosexuales de cualquier sexo, y otra, que a los muchachos se les quiere enseñar que a los 13 años tienen que optar por cuál sexo prefieren, cuál es su opción. Decía él, no, porque la mayoría ahí, yo lo escuchaba, la mayoría de las personas nunca tienen que optar por esto, sino que simplemente, como es mi caso, ya, a mí me gustan las muchachas y se acabó. Es decir, no es un asunto... No es un asunto de decisión. No, es natural, aunque la palabra natural a mucha gente no le gusta. Bueno, pero si a un muchacho en esas edades
donde tal vez todavía no tiene una definición muy clara. Se les dice, bueno, ahora usted opte porque todo da lo mismo. Ahí hay un problema ético. ¿Se puede permitir así tan fácil? Don Jesús quería referirse. Sí, dos cosas. En primer lugar, los partidos cristianos no solo plantean, ¿verdad? A mí me ha tocado ver a los diputados cristianos participar en las distintas comisiones legislativas, opinando sobre distintos proyectos de ley. En estos temas es lo que son como muy visibles. Son visibles porque los temas, también los medios de comunicación los hacen visibles, ¿verdad? Y los ponen en la vitrina de la opinión pública, y entonces ahí a quienes piden opinión y le ponen el micrófono, pues son a los diputados que claramente tienen una posición contraria a ciertas posiciones con respecto a estos temas. Pero ellos no solo participan en la discusión de esos proyectos de ley, participan activamente y muy propositivamente también en otras iniciativas legislativas. Y eso obviamente ahí no se le ponen tanto micrófono, ahí no hay tanta cobertura, ¿verdad?, etcétera. Pero ese es un elemento. El otro elemento también importante es que dentro de los partidos que se denominan como partidos cristianos, no solo hay cristianos evangélicos, también en estos partidos votan muchos y han votado muchos católicos, ¿verdad?, que se sienten identificados con su agenda, que se sienten identificados con su trabajo en las comunidades, que se sienten identificados con el trabajo que se hace también unido a las pastorales católicas en las comunidades donde están, y entonces se identifican con las agendas de ellos o con algunos de sus líderes. Y no necesariamente tampoco son todos los que en ellos están y en lo que ellos militan personas conservadoras. También hay personas que plantean posiciones progresistas, ¿verdad? Lo que podríamos llamar progresista, porque esto de derecha y de izquierda o de conservador y liberal a veces es encajona a la gente. Muy relativo, ¿verdad? Sí. Y un último elemento que quisiera decir, el problema, yo creo que sí ha habido espacios de discusión y posibilidades de avance. Por ejemplo, voy a citar solo un ejemplo. El proyecto de sociedades de convivencia, que tiene muchos años de discutirse en el Parlamento, en donde yo incluso he ido a las comisiones legislativas a opinar con respecto a este tema, ha tenido la posibilidad de avanzar, pero ¿qué pasa? Que cuando ya se empieza a tratar de encontrar una opción, los colectivos también que lo promueven ya dicen, bueno, esto ya no es suficiente y ya no vamos por una sociedad de convivencia donde se respeten o donde se puedan regular aspectos patrimoniales y aspectos personales de las uniones entre personas del mismo sexo, sino que ahora queremos el matrimonio como institución, ¿verdad? Que sea el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y entonces obviamente ya cuando se eleva esa otra posibilidad, en lugar de haber avanzado en un aspecto, pues se hace otra vez que la gente esté en contra. Entonces se estanca no solo por la acción de estos diputados, sino también por la acción misma de los mismos colectivos. Bueno, muchísimas gracias a don Jesús y a don Miguel por haber estado acá en Sobre la Mesa. Evidentemente hay mucho que discutir. El tema de la religión, de la relación entre la religión y la política es histórica, no es nueva. Así que, bueno, seguirle dando seguimiento a qué es lo que se está pasando en este momento, no solo en Costa Rica, sino también en el mundo. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas y les esperamos la próxima semana.